Él es ingeniero del Instituto Nacional del Agua, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Evangelina? Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Bueno, esta medición que ha comenzado seriamente en el año 1993 y que empieza ya a arrojar resultados, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo en cuanto al aumento en el nivel del mar. Claro, lo que se registra fundamentalmente es el aumento de las temperaturas de los mares, y Claro. eso lleva a ir corroborando poco a poco que realmente se está produciendo un ascenso de niveles de los niveles del mar en general. Ahora, los mapas que se muestran en general y la información que se muestra es de la definición de zonas susceptibles a tener afectación en el futuro. No se trata de pronósticos, se trata de perspectivas y de zonas susceptibles a ser muy afectadas por el ascenso de los niveles del mar. Esta situación, si bien físicamente está siendo analizada por especialistas y por toda la experticia que se tiene en el seguimiento de esta situación desde hace tantos años, igualmente sigue estando en un contexto de investigación y además con modelos de proyección que simplemente lo que plantean es zonas susceptibles en el futuro de ser afectadas, pero de ninguna manera son un pronóstico. Eso es muy importante decirlo. Si uno ve un mapa y se ve la determinación, la delimitación de las zonas, no todas las zonas tienen la misma probabilidad, no todas las zonas tienen la misma grado de afectación. Fíjense que el mapa que se distribuyó afecta todo el delta, absolutamente todo el delta, toda la zona baja de Entre Ríos, del Albúfera Iriondo, digamos, de Médanos para abajo, la cuenca baja de Gualeguay. Pero esas zonas son claramente zonas susceptibles. Pensemos que no hay que irse muy atrás en la historia para saber que gran parte de esa zona estaba bajo el mar. Es decir, hay que considerar que no puede dejar de considerarse esa zona como una zona susceptible de ser inundada. Claro, y restos arqueológicos, ¿no?, que dan cuenta de la presencia de mar en gran parte de Entre Ríos. Es importante diferenciar lo que significa la definición de un probable escenario por una perspectiva basada en una evidencia física de las temperaturas de los mares y de los ascensos que se han ido midiendo, con respecto a un pronóstico que se diga hasta aquí va a llegar el agua, ¿no? Es decir, hay que marcar la diferencia. Por supuesto que siendo de largo plazo, uno no lo puede dejar de lado, tiene que pensar en una estrategia hacia futuro. Los organismos públicos tienen que pensar en una planificación. Eso es lo que se busca de alguna manera con este tipo de informes, ¿no? Alertar sobre una posible situación y qué herramientas tenemos en la actualidad para evitar esto a futuro. De alguna manera, sí, yo recuerdo en la década del 80 cuando se pretendía resolver el problema de las inundaciones en el barrio de La Boca, en la capital federal, en Cava, que se habían propuesto distintas formas y había gente que enfáticamente decía que había que considerar el ascenso de los niveles del mar y por tanto de todo el estuario para definir una solución que fuera certera, que fuera segura. Eso era en el año 87, por ejemplo. Pasó muchos años, hoy hay más razones para considerarlo, hay más razones para pensarlo, pero insisto que son escenarios probables de definición de zonas susceptibles de ser abordadas con nuevos niveles, con niveles más altos del mar. Pero hay que ir siguiéndolo. Está bien que la ciencia se manifieste de esta manera y que les indique a los funcionarios de hoy, pero sobre todo a los que puedan ser funcionarios en el futuro, a considerar esta posible afectación, esta probable afectación, para definir cuestiones como, por ejemplo, el ordenamiento territorial, tan elemental o tan importante como eso. Borús, por otro lado, la situación del río Paraná, que sigue en niveles bajos, hay preocupación respecto también de la captación de agua. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que debemos esperar para los próximos días y semanas? Sí, desde hace varios meses que venimos no solamente analizando las variables que dan lugar a los niveles del río Paraná, sino también comparando con las situaciones vividas en 2020, 2021 y 2022. La situación que vemos hoy sobre toda la ribera entrerriana del río Paraná y en el delta responde a una gran similitud con el año 2022, a lo que pasó a fines del invierno de 2022 y comienzo de la primavera.
y no hay razones para suponer que va a haber una recuperación. Al contrario, vamos a continuar en esta situación. Yo creo que ya por toda la primera mitad de la primavera vamos a estar hablando de esta situación. Yo tengo todavía la visión, la impresión de que hacia fin del año vamos a empezar a ver el comienzo de una mejora. Bien. No significa que a fin de año vayamos a tener condiciones normales en los niveles, ni mucho menos, pero sí una levantada, un repunte muy acotado, muy leve, que no nos haga llegar a los niveles normales fluviales, pero sí por lo menos que levantemos con respecto a lo que es ahora, ¿no? Insisto, es una situación, un escenario que se vive muy similar al del fin del invierno de 2022. Eso es lo que hace el río Paraná. El río Uruguay, por otro lado, está con una condición todavía normal, oscilando en niveles normales en aguas medias. Ha habido una disminución de las lluvias sobre la cuenca media, no hay ninguna duda, pero todavía hay una previsión, por lo menos una tendencia, a que continúe en aguas medias en lo que falta del invierno y después en primavera levante más todavía. O sea que por ese lado, por el lado de los grandes ríos, es donde tenemos estas definiciones. La preocupación en realidad más grande, Evangelina, sí, está en lo que no hace a los grandes ríos, sino a los ríos menores, a los ríos afluentes y a las zonas rurales alejadas de los grandes ríos. Porque la previsión de lluvias para septiembre, octubre y noviembre sobre todo el litoral, sobre todo el tercio noreste de la Argentina y muy especialmente sobre la provincia de Entre Ríos, es de lluvias escasas, lluvias por debajo de lo normal. Y eso ya de por sí es un problema y bueno, es parte de la preocupación mayor. Lógicamente, la sequía, ¿no?, que seguimos atravesando. Juan Borús, ingeniero del Instituto Nacional del Agua, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Evangelina. Un abrazo, hasta luego.